El día de hoy hablaremos acerca de dos síndromes muy interesantes para entender la relación padre-hijos. Uno es el síndrome del niño adoptado y dos es el síndrome del hijo único. Mi nombre es Omar Beltrán y bienvenidos a este video desde la Clínica Psicoune. Nos llegan muchos casos en los cuales los padres igual están desesperados porque los niños les falta de respeto, son irreverentes, son malcriados, no hay un control. Y de ahí surgen dos síndromes que algunos psicólogos han apiñado y uno se llama el síndrome del hijo único y también el síndrome del niño adoptado. ¿Qué tiene que ver estas dos figuras o estos dos síndromes en las relaciones con nuestros hijos? Tiene que ver porque de alguna manera en esta época, ¿no? Solo tenemos un hijo o dos hijos a lo más. Y a veces lo tenemos cuando ya somos muy adultos, ¿no? Por encima de los 34, 35 años, ¿no? Y ¿qué pasa? Tenemos mucho sufrimiento, mucha desesperación para poder tener estos hijos. Hay muchos casos en que la mujer, al ser añosa, o el hombre también al tener su edad, la capacidad de procrear es mucho más baja y tienen que ir a tratamientos médicos, ¿no? Hormonales, y se ponen a una serie de tratamientos para finalmente poder tener el hijo. Tienen el hijo único y de ahí cierran la fábrica, como dicen, ¿no? ¿O qué pasa? A veces también ya no pueden tener hijos y buscan desesperadamente completar su vida a través de adoptar un niño. Pero ¿qué ocurre en ambos casos y cuáles podrían ser las consecuencias? Mejor empecemos de las consecuencias. Niños que no tienen límites, adolescentes que miran mal a sus padres, los desprecian, los rechazan, ¿no? Y adultos que toda la vida van a recriminar el actuar de sus papás. En el caso de los hijos únicos, estos niños, al ser únicos, son como todopoderosos, como que si la vida, el universo estaría solo para ellos, ¿no? Y tienen de alguna manera una razón del por qué. Antes teníamos 8 hijos, 6 hijos, teníamos un montón de hijos. Y desde la perspectiva más cruel podríamos decir, ya ok, de los 6 hijos que se te fueran 2, quedaban 4. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un hijo y si ese hijo se muere, nuestra vida desaparece. Es por eso que lo sobreprotegemos. Y también el sistema económico hace que de alguna manera inviertas tan fuerte en ese niño, ¿no? Y que ese niño no genere ninguna necesidad o ninguna frustración, que hace que de alguna manera ese niño se crea que es el rey del mundo. El día de hoy vi a un niño que hacía pataleta porque quería unos stickers. Estábamos en una librería y el niño comenzó a hacer la pataleta. La mamá, desesperada, que primero le dijo, hijo, no tengo plata, ¿no? Pero el niño seguía pataleando. ¿Y qué ocurrió? Que la mamá al final se lo llegó a comprar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros los padres? Tenemos miedo de perderlos. Tenemos miedo de que sufran, tenemos miedo de que se nos muera y por lo tanto invertimos demasiado para que finalmente esta situación no se dé, ¿no? En el síndrome del niño adoptado, ¿no? Pasa algo así o incluso hasta peor. ¿Por qué? Porque adoptas a un niño, ¿no? Y para empezar le quieres negar su verdad, ¿no? Le dices que es tu hijo, le dices toda la vida que eres su madre o su padre, ¿no? Y le haces creer un mundo artificial en el cual ese niño, ¿no? crece creyendo que tú eres su padre o eres su madre. Pero los años pasan y las circunstancias no toda la vida la vas a controlar. Crece el niño y tú creces también en un gran miedo. Y ese miedo tiene que ver con que no sepa la verdad. Hablas con la familia, a veces te alejas de la familia paterna, materna, ¿no? A veces ocultas datos, pero tarde o temprano, en algún momento, ese niño llega a saber la verdad. O ese adolescente, o ese joven. Hay gente que a los 18, 19 años recién se enteró de que no eran sus padres. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? El problema no es que sea un niño adoptado o no.
El problema está en que le mentiste, ¿no? En que no le dijiste desde el comienzo quién era. Otra cosa es que les digas que con mucho amor tú lo tuviste, tú lo elegiste, ¿no? Para crecer junto contigo. Es por eso que en las evaluaciones que utiliza la Secretaría Nacional de Adopciones, ¿no? Evalúan mucho eso, ¿no? Evalúan la condición psicológica que tiene el padre, los padres que quieren adoptar. Porque hay mucha gente que cree que el hijo va a ser la salvación de un matrimonio o la salvación de la condición de ser mujer o de ser varón. Por lo tanto, buscan desesperadamente tener ese hijo no con la intención de querer dar, ¿no? No es como decir yo me siento pleno y en mi plenitud deseo dar. Todo lo que se me excede, todo lo que produzco, deseo darlo con mi sabiduría a un ser nuevo o a un niño que nació en dificultades difíciles, ¿no? A diferencia de que no, yo necesito tener un hijo para que mi matrimonio vaya bien o para que mi depresión por no haber sido padre o madre se me compense, ¿no? Y lo adopto como si fuera disculpen la palabra, como si fuera una mascota y le creo una realidad virtual, le pongo un nombre, le pongo un apellido y no le explico absolutamente nada. Le niego todo su pasado, absolutamente todo su pasado, ¿no? Y lo comienzo a cuidar, lo comienzo a dar todo mi cariño, ¿no? Denodado, exagerado, y ese niño va creciendo en esas diferencias, ¿no? Va creciendo de manera no natural. Ha habido muchos casos que en estas situaciones de los niños adoptados que se han sido adolescentes que han terminado incluso hasta asesinando a sus padres adoptivos porque no supieron llevar adecuadamente la relación con ese niño, ¿no? No le dijeron desde el comienzo la verdad y no expulsaron sus necesidades, sus requerimientos, su vacuidad que tuvieron en ese momento cuando fueron a buscar a ese niño. Es por eso que es muy importante que al momento de relacionarnos con nuestros hijos, primero observamos cuál es nuestra necesidad para cuidar y criar a nuestros hijos. Cuáles son nuestros sentimientos de culpa, ¿no? Nuestros sentimientos de culpa contaminan el concepto del amor. Y contaminan definitivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces amo, pero amo con culpa. Por ejemplo, esa madre que trabaja todo el día y que desde niña le formaron y le dijeron que la madre era la que tenía que estar todo el tiempo con el niño, ¿no? Y que si ella iba a trabajar tenía que sentirse culpable. La madre se siente culpable, ¿no? Se siente culpable de trabajar. Y es por eso que cuando el niño crece le echa la culpa. O la madre que en algún momento, de manera voluntaria o involuntaria, tuvo que alejarse del padre de ese niño. ¿Y qué resulta? Que el niño termina echándole la culpa a la madre por no haber tenido un padre. ¿Por qué? Porque esa emoción no partió del niño. Esa emoción partió de la madre. Partió de ese sentimiento de incomplementariedad, ¿no? O sea, te falta un padre y yo, aunque sea busco un padre artificial, lo pongo a mi padre, o sea, al abuelo como tal, y lo dejamos ahí, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros como padres busquemos la ayuda terapéutica necesaria o un referente para que sepamos cómo estamos amando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si un niño es violento, si un niño es caprichoso, si un niño es engreído, ¿no? Ese engreimiento, ese capricho o esa violencia parte de cómo nosotros nos estamos interrelacionando con ellos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y compártelo. Y si quieres comunicarte conmigo o cualquiera de los especialistas de la clínica Psicoune, con mucho gusto te atenderemos. Y recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es tu opción.